esta impunidad, de acuerdo a las cifras que ella trae, alcanzan un 90% este año. Evidentemente, estas cifras son pésimas en lo que a la deuda judicial y de seguridad existe en el país. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ciudadano. Efectivamente, como usted bien señala, nosotros, de conformidad con el análisis del informe anual de la Ciudadana Fiscal General de la República, cosa que hacemos por segundo año consecutivo. Este es el informe del año pasado y este es el informe de este año. El contraste de volumen es importante. Nosotros suponemos que se debe a que la señora fiscal, después de 6 meses y medio de atraso en el plazo legal, tenía que presentarlo el 5 de febrero y lo presentó hace apenas una semana. Nosotros le exigimos hace 3 semanas la presentación del informe y esto fue lo que presentó. 16 páginas de contenido de delito, y lo demás es cuántas fiscalías hay, cuántos se aumentaron el sueldo, etcétera, puras cosas de carácter operativo. Nosotros hemos hecho un análisis detallado del informe, acá están los números de la ciudadana fiscal, y efectivamente el año pasado la impunidad global se ubicaba en 90%, siendo específicamente la de delitos comunes 97%. Este año subió de 90 a 95% la impunidad global, y la impunidad de materia de delitos comunes se mantiene. Muy a pesar de que, nos vamos a mostrarlo acá, esto está textualmente copiado del informe anual de la señora fiscal, que dice que este año se estructura de una manera distinta el informe. ¿Eso qué significa? Que la medición se está haciendo no con base en los delitos que ingresaron al Ministerio Público, sino solamente con base en los delitos que fueron tramitados. Es decir, nosotros nunca sabremos de lo que ingresó cuánto se tramitó. Y por lo demás, el informe se llama, paradójicamente, ciudadano, se llama No a la impunidad, como usted puede notar allí. ¿Qué arroja el análisis? El análisis arroja lo siguiente. En materia de delitos comunes, se tramitaron en el Ministerio Público 346.213 casos. Cifra muy baja, tomando en cuenta que delitos comunes son homicidios, robos, hurtos, violaciones, secuestros. Acaban de presentar hace pocos días una cifra de 2 secuestros diarios, y de esos casos nada más se presentó acusación en 23.540 y sentencia condenatoria en apenas 10.864. Pudiera alegar la fiscal que muchos de estos delitos no son reportados, no son denunciados. Excelente su comentario, ciudadano, porque exactamente el mismo reporte de la Ciudadana Fiscal General contiene un análisis, esto es copia del informe de la fiscal, la diferencia entre los delitos tramitados y los delitos que no se tramitaron porque no competía la competencia, o no le correspondía, perdón, la competencia al Ministerio Público. Así que estos delitos son delitos cuya competencia le corresponde al Ministerio Público y tenían que ser castigados. Así que, como vemos, la impunidad global se ubicó en 96.86%. Como usted de alguna manera, pues, argumenta por qué no se tramitó. No hay ningún argumento, porque como vimos en la primera lámina y como lo señala la propia fiscal general en la primera página de su informe, donde dice en esta ocasión el informe de gestión se estructura de una manera distinta como se venía presentando. ¿Quién se lo pidió de una manera distinta? Pues nadie. Nosotros suponemos que esto es en respuesta al análisis que nosotros presentamos el año pasado, donde efectivamente, con base tanto en los delitos ingresados como en los tramitados, determinamos 97% de impunidad. Pues esto que trató de ser un fraude, efectivamente acá mismo, del mismo informe de la ciudadana fiscal, podemos ver, esto es copia textual, esto es copia, lo puede bajar cualquier ciudadano de la página web del Ministerio Público. Delitos comunes se tramitaron 346.213 y la propia fiscal general reconoce que se presentaron acusaciones solamente en 23.540 de los casos, y aquí está cuántas sentencias se obtuvieron, 2.742. Es decir, esto es una cifra bastante alarmante. Pero veamos los casos de violencia contra la mujer y la familia, que en lo personal me alarman notablemente, porque se supone que cuando estamos hablando de mujeres en todos los poderes públicos y de que supuestamente esto es un gobierno garantista de los derechos de la mujer, de 48.150 casos que tramitaron, solamente se presentó acusación en 4.855 y condena en 449, ubicándose la impunidad global en 99% de los casos. Y así hemos hecho un análisis detallado de todos y cada uno de los tipos de delitos que se encuentran en el informe de la Ciudadana Fiscal General. Yo, sin ir a fondo de su informe, pero, por ejemplo,
ejemplo, hoy tengo una nota del Ministerio Público y le voy a leer rápidamente. El Ministerio Público acusó a abogada Perla Jaime por obstaculizar a una orden judicial. Caracas, 27 de julio. El Ministerio Público acusó a la abogada Perla Jaime Jorge, abogada de Globovisión, por la presunta comisión del delito de obstaculización a una orden judicial que habría ocurrido durante el allanamiento efectuado el 21 de mayo en una quinta ubicada en la urbanización Los Chorros, propiedad del empresario Guillermo Zuluaga Núñez. La fiscal 9 nacional, Daisy Norelis Bolívar, presentó el escrito de acusación ante la oficina distribuidora de expedientes de Caracas, instancia que asignó la causa al Tribunal Quinto de Control de la citada jurisdicción. Entonces, pues aquí veo que el Ministerio Público actúa diligentemente. ¿Cuál es su opinión en estos casos? La fiscal 9 nacional es la esposa del presidente de la Asociación Bolivariana de Motorizados. No sé hasta qué punto sea imparcial la actuación de esta ciudadana fiscal, ¿no? Por lo demás, nosotros le hemos dicho a la ciudadana fiscal general de la República que esa diligencia que emplea en la persecución política, y nosotros no solamente como dirigentes, sino como ciudadanos y como abogados particularmente, condenamos la persecución contra la doctora Perla Jaime, quien estaba simplemente cumpliendo con sus funciones, con su función de abogado, en defensa de un cliente, quien además también es un perseguido político de este régimen, de tal modo que eso es una evidencia más de la persecución política contra Globovisión. Esa eficiencia con la que esta señora actúa para eso debería dejarla de lado y utilizarla en la persecución de los delincuentes, porque hemos dicho muchas veces que mientras la fiscal general de la República se dedica a perseguir políticamente a quienes pensamos distinto, pues no hay quien persiga la delincuencia, y eso lo sufrimos en carne propia los 27 millones de venezolanos. ¿Cuál es la conclusión que usted saca de ese informe que analizó, doctora Terza Solón? Hay una conclusión muy lamentable, ciudadano. En Venezuela todavía tenemos 28 presos políticos. Somos más de 3.000 los ciudadanos que estamos sometidos a investigación penal por pensar distinto. Muchos de ellos porque hemos pasado por esta silla antes. Son más de 6.000 los exiliados que también están fuera de las fronteras de nuestro país por pensar distinto. Es evidente que el Ministerio Público, que el sistema de administración de justicia en el país no está cumpliendo con sus funciones porque se dedica de modo exclusivo a la persecución del delito. También resulta evidente que, visto que hay más de 5 meses de retraso, casi 6 meses de retraso en la presentación del informe anual de la señora fiscal general, tampoco el resto de los integrantes del poder moral, como el Contralor General de la República, que no controla nada, como la propia Defensora del Pueblo, que no defiende a nadie sino a su propio puesto, tampoco han presentado el informe anual correspondiente. ¿Cuál es la propuesta de la oposición para combatir la impunidad? Es importantísima esa pregunta. En primer lugar, la Asamblea Nacional, y eso hay que decirlo más allá de que pueda sonar a cliché, hay una realidad. Le corresponde a la Fiscalía General ser controlada por la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional que es quien la designa, y además quien es el que tiene la función de controlar al resto de los poderes del Estado. Eso es una obligación constitucional. La Asamblea Nacional no está ahí para estar interpelando al cardenal, ni para discutir la existencia de Dios. Eso hay que dejárselo a los creyentes de la Iglesia, no a un organismo político como lo es la Asamblea Nacional, que tenía sí la obligación, por ejemplo, de interpelar a la señora Fiscal General de la República ante un evidente atraso en la presentación de su informe. Por lo demás, es evidente que a la señora Fiscal General no le toca salir todavía. Ella tiene su plan estratégico 2008-2014, que es parte, por cierto, del informe de este año, ¿no? Un plan estratégico muy corto, por cierto, donde no dice nada. Pues le toca salir de su cargo en el año 2014, pero mientras tanto le corresponde a la Asamblea Nacional garantizar que la señora Fiscal General cumpla con sus funciones. Eso por una parte, garantizar que la fiscal cumpla con sus funciones es fundamental. Y por la otra, indiscutiblemente hay que legislar para la gente, porque hacer una ley de comunas que lo que crea es un comunismo en el país,
porque lo dice la ley, lo digo con un análisis jurídico exhaustivo del tema. Hacer leyes como la ley de educación que son ideologizantes no son funciones de la Asamblea. Función de la Asamblea es elaborar, por ejemplo, una ley de prevención del delito que evite que el delito se cometa, o una ley para el desarme que garantice que los ciudadanos no van a estar armados en la calle cometiendo delitos. Esa es la función de la Asamblea Nacional y va a ser con toda seguridad lo que va a ocurrir a partir del 26 de septiembre. Muchísimas gracias, doctora Delsa Solórzano. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.